Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, yo les puse mi ejemplo y el de Apolo, a fin de que aprendan de nosotros el refrán. No vayamos más allá de lo que está escrito, y así nadie tome partido orgullosamente en favor de uno contra otro. En efecto, ¿con qué derecho te distingues de los demás? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿Será que ustedes ya están satisfechos? ¿Será que han enriquecido o que ya se han convertido en reyes sin necesidad de nosotros? Ojalá que así fuera, para que nosotros pudiéramos reinar con ustedes. Pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Nosotros somos tenidos por necios a causa de Cristo, y en cambio ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles y ustedes fuertes. Ustedes gozan de prestigio y nosotros somos despreciados. Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos. Porque aunque tengan 10,000 preceptores en Cristo, no tienen muchos padres. Soy yo el que los ha engendrado en Cristo Jesús, mediante la predicación de la buena noticia. Les ruego por lo tanto que sigan mi ejemplo. Palabra de Dios. El Señor nos cuidará como pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de verdad. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor cumple los deseos de sus fieles, escucha su clamor y les da salvación. El Señor protege a todos sus amigos y destruye a los malvados. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. Mi boca proclamará la alabanza del Señor, que todos los vivientes bendigan su santo nombre, desde ahora y para siempre. El Señor nos cuidará como un pastor a su rebaño. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos le dijeron: ¿por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y dio de comer a sus compañeros. Después les dijo: el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor. Estoy con Fray Diego, querido hermano. Estamos de misión en Trinidad. Y este día sábado, día de nuestra Santa Madre, nosotros lo entregamos en intercesión por cada uno de ustedes y por todo lo que la palabra nos quiere entregar. Vemos en la primera lectura cómo Pablo se presenta como un padre. Se presenta como responsable mayor de la vida de todos los que están escuchando en la comunidad de Corinto. Recuerden que la comunidad de Corinto, así como creció espiritualmente, tenía mucha curiosidad. Tenía mucha curiosidad por las experiencias que ellos mismos habían pasado y experimentado. Así que en esa curiosidad ellos se fueron agarrando de uno, de otro, de un predicador, de otro. Y es por eso, por más que digan que tienen 1000 preceptores, solo tienen un Padre. Miren lo importante que es la enseñanza
en la base de la fe, la enseñanza. Por eso es que la iglesia lucha mucho con el tema doctrinal. Por eso es que la iglesia ha luchado mucho con el tema de la herejía. Por eso es que la iglesia ha luchado y va a seguir luchando cuando se deforma el mensaje cristiano por teorías raras que en vez de presentar a un Cristo vivo, Dios y hombre, a un Cristo que se manifiesta con su gracia y es su gracia la que actúa el ser humano, nosotros tenemos que manifestar ese mismo Cristo y enseñarlo por la misma preocupación que tenemos en aquellos que reciben el mensaje. Y la iglesia se ha preocupado y va a seguir preocupándose por este tema. ¿Por qué? Porque cuando la doctrina se deforma, recuerde que doctrina viene de doctor, de aquello que es verdaderamente conocido y sustento de las capacidades racionales del ser humano. ¿Qué significa? Que yo tengo la convicción de aquello que creo, de aquello que sé, de aquello que proclamo y predico. No es que yo tenga una experiencia bonita y digo, esta experiencia bonita. La fe no es una experiencia bonita, la fe es una convicción profunda de saber por la razón. Mire, no estoy siendo racionalista, estoy hablando lo que enseña la iglesia y Santo Tomás. La razón es por lo cual nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Nuestra razón es la imagen de Dios en nosotros. Así que cuando mi razón comprende y entiende los fundamentos de la fe y sabe quién es Jesucristo y lo proclama según una razón sana, yo estoy dando una doctrina sana. Y las personas que me escuchan se sienten seguras con lo que le estoy enseñando, se sienten firmes, se sienten esperanzadas porque están recibiendo el mensaje de Cristo. Pero ¿qué sucede cuando es herejía? ¿Qué sucede cuando es algo que suena agradable, que suena magnífico, maravilloso, pero que se aparta del Cristo verdadero? Yo engaño a los demás y le quito el sustento, la firmeza en lo que ellos están apoyados. Es por eso yo digo que también hay ciertas características para que nosotros podamos introducirnos en este Cristo a cabalidad. Yo pienso que la palabra tiene un trasfondo de humildad y de discernimiento. Humildad para reconocer nuestra pequeñez y poder tener esa apertura de corazón y de mente para poder entender la palabra de Dios como corresponde. Y discernimiento, justamente lo que decía el padre Rafael, de esas doctrinas que nos apartan de Dios y nos hacen ver a un Dios a nuestro modo o un Dios equivocado. Y es por eso que el Señor entonces, yo digo, retumba en nuestro corazón ahí en la profundidad para poder entender a cabalidad lo que es Cristo, lo que es Dios en nuestra vida. Es importante tener un corazón humilde y discernir eso que muchas veces se va pregonando ahí en nuestra sociedad, pero muchas veces no es doctrina de fe, sino son solamente palabras bonitas, pero que verdaderamente no calan lo más profundo de lo que somos nosotros. Y es por eso que ahí el Señor entonces nos está incitando a tener esta característica constante para que la palabra penetre hasta lo más profundo de nuestra vida y podamos dar un testimonio constante de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Y así es el Señor. Y mire, vemos esta experiencia que Jesús con sus discípulos tiene en día sábado. Y como Jesús presentaba la verdad de Dios, como Jesús es la verdad de Dios, aquellos que quisieron utilizar la palabra para decirle, ¿cómo tú en día sábado acaso estás en contra de la verdad de Dios? ¿Estás en contra de la ley de Dios? No. ¿No se acuerdan cuando David hizo eso? Aquel que vive una fe plena, una doctrina verdadera, una enseñanza que sostiene su corazón y sus esperanzas, es una persona que se sale de las supersticiones. Hay mucha gente que vive supersticiosa en las cosas de la fe. Hay mucha gente que vive su vida católica, cristiana diaria, basado en las supersticiones y no basado en lo que Dios quiere. Estos judíos querían de cierta manera hacerle a Jesús ver como alguien contrario a las enseñanzas de los escritos que los judíos defendían, de la ley de los profetas. Sin embargo, Jesucristo, como conoce y enseña al Dios verdadero, ¿qué es lo que hace? Aclara y les dice, ¿acaso David no comió del alimento que solo los sacerdotes pueden hacer? Él y todos los que estaban con él lo hicieron, no por ir en contra de la ley, sino porque el hombre
está por encima del día. Todo lo que Dios ha hecho para fortalecer nuestra fe hace que nuestra vida se sienta segura y no tenga miedo. En primer lugar a Dios y un miedo y a todo lo que nos puedan querer hacer, a maldiciones, a brujería, hechicería. No tenga miedo a los castigos, que no anda Dios buscando a ver a quién castigo porque no hizo eso, hizo lo otro, sino que Dios ve el corazón que se sustenta en la enseñanza verdadera de la iglesia. Pablo nos habla como padre y Jesucristo nos habla que el hombre es el dueño del día, porque la ley de Dios es para dar libertad y no para encerrarnos. Amén.